Qué gusto volver a encontrarnos por este medio para ahora profundizar sobre el Evangelio de Marcos. Hemos dejado atrás lo que se ha podido indagar, comunicarte a través de este corto tiempo, el Evangelio de Mateo, pero ahora vamos al Evangelio de Marcos. Y yo solamente quiero invitarte a hacer una reflexión siguiendo lo que Segala, uno de los autores que tú estás mirando en las lecturas, propone como la parte central del Evangelio de Marcos. Y esa parte central está desde el capítulo 8, versículo 22, que inicia con la curación del ciego de Betsaida y va hacia el capítulo 10, versículo 52, y termina con la curación del ciego Bartimeo de Jericó. Entre estos dos milagros de sanidad de los ciegos, Segala ubica y enmarca la parte central de Marcos. Quiero entonces proponerte una lectura de corrido desde la curación del ciego de Betsaida hasta la curación del ciego Bartimeo en Jericó, para entender qué nos propone la parte central de Marcos. Entonces encontramos en el capítulo 8, versículo 22, que Jesús sana al ciego de Betsaida. Pero ¿cómo le sana? Pone lodo en sus ojos, le pide que se lave en el estanque y le pregunta cómo ve ahora, cómo se siente. Pero este ciego no ve inmediatamente, es sanado en dos tiempos. Es bastante interesante que el milagro que Jesús hace no es instantáneo, no es completo en una sola ocasión, sino que toma en dos partes, dos tiempos, se da en dos momentos. Y después Jesús vuelve a imponerle las manos y le dice: ¿y cómo ves? Y dice: veo ahora y veo claramente. Así entonces se va mirando que lo que continúa del relato también presenta a los discípulos como el ciego de Betsaida, que se les abre los ojos, pero todavía no ven claramente. Ven a los hombres como árboles, no tienen todavía la visión clara. Eso ocurre inmediatamente con Pedro, porque después de la curación del ciego de Betsaida, Jesús pregunta: ¿qué opina la gente de mí? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro ha abierto los ojos, pero todavía no completamente. Porque Jesús después de eso dice: sí, y el Hijo del Hombre va a morir y va a padecer y va a ser entregado a muerte. Y Pedro, que abrió los ojos un momento antes, ahora no ve claramente, sino que lleva a Jesús aparte y le dice: maestro, ¿cómo te va a ocurrir tal cosa? Ten cuidado de ti mismo. Jesús entonces regresa a ver y mirándole a él y a los discípulos le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Pedro abrió los ojos, pero no miró claramente, igual que el ciego de Betsaida. Entonces Jesús les muestra cuál es el costo de seguirle. Él dice que quien quiera seguirle debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Inmediatamente se da la transfiguración. Y en esa transfiguración nuevamente los discípulos no logran ver claramente. Quieren quedarse ahí, quieren hacer enramadas, no entienden. Por eso Dios tiene que cubrirles con una nube, cubrir con una nube a Jesús, porque no logran ver. Más bien les invita a Dios a que oigan todo lo que su Hijo amado propone. Entonces descienden y encuentran que un muchacho estaba endemoniado y que los discípulos que habían quedado no podían echarle fuera. Hay tal discusión y alboroto, pero Jesús dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Entonces Jesús echa fuera al demonio y los discípulos le preguntan después: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio?
Y Jesús dice a esa generación incrédula que esa clase de demonios, esa clase de espíritus, no se echan fuera sino con oración y ayuno. Y dice, este género no sale sino con oración. Y algunos manuscritos dicen, y ayuno. Jesús se está refiriendo a la generación incrédula, porque este género de incredulidad no sale sino con oración, no sale sino con un clamor, una entrega a Jesús, un seguimiento a Él. Entonces se da el segundo anuncio de la pasión. Jesús dice que el Hijo del Hombre va a morir, va a padecer. ¿Y qué ocurre? Que los discípulos todavía no ven claramente, sino que después del anuncio de la pasión, del segundo anuncio, ahora están ellos caminando y están disputando, y Jesús le dice, ¿y qué disputan en el camino? Porque todos venían disputando, ¿quién será el mayor, el más importante en el reino? No logran ver claramente lo que Jesús les está proponiendo, la cruz que Jesús les está proponiendo. Entonces Jesús toma a un niño, a unos niños, y les propone ser como niños. Y así serán los que son parte del reino, como niños, no con esas disputas por quién tiene el primer, el segundo lugar. Entonces Jesús sigue explicando que aún el mismo divorcio es resultado de la dureza de corazón, es decir, de la incredulidad. Y aún el joven rico no puede seguir a Jesús, no puede despojarse por las riquezas que le impiden el seguimiento a Jesús. Se da entonces el tercer anuncio de la pasión. ¿Y qué ocurre? Que Jesús dice que Él va a morir, va a ser desechado, va a padecer. Nuevamente les anuncia su pasión y los discípulos no logran ver claramente, porque se da nuevamente una discusión. Ahora los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, se acercan a Él para pedir quién será el que se sienta a su derecha y a su izquierda, que ellos querían tomar esos lugares. Los otros 12 se enteran y reaccionan y quieren disputar quién será el mayor. Entonces Jesús les dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean y ellos quieren ejercer autoridad, pero entre los discípulos no será así, sino que el mayor debe ser el menor y el último debe ser como si fuera el primero. Entonces Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos, aunque Jesús les habla claramente de su muerte y su resurrección, ellos, al igual que el ciego de Betsaida, abren los ojos como Pedro abrió, pero no logran ver claramente. Todavía su corazón está duro, lleno de incredulidad. Necesitan clamar a Dios, como ocurre en el milagro del ciego Bartimeo. Un ciego en el camino que grita y clama: ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia. Y le impiden, le dicen que calle, pero él sigue clamando misericordia a Jesús, hijo de David. Entonces Jesús le llama, le invita al ciego a venir, le animan a que se ponga en pie y dice la palabra que él dejó su manto, dejó aquello que tal vez era su más preciosa pertenencia, su más precioso capital. Y cuando llega donde Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dice: que vea. Y ahora no en dos tiempos como el ciego de Betsaida, sino que Jesús le dice: anda, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y al instante pudo ver. ¿Y qué hizo el ciego? Le siguió a Jesús en el camino. Jesús iba hacia la cruz. El ciego le siguió a Jesús en el camino porque pudo ver, porque clamó misericordia al Señor. En la parte central de Marcos se propone que el seguimiento a Jesús implica seguir la cruz, tomar la cruz y seguirle a Jesús. Pero aquello los discípulos no pueden ver como el ciego de Betsaida, pero necesitan clamar a Dios
para que su vista se abra definitivamente y pueda esa incredulidad salir de ellos y ellos ser discípulos que siguen fielmente a Jesús hacia la cruz. Que Dios te bendiga.